Hola, continuamos con la decoración infantil por petición de una amiga y seguidora. Y vamos a realizar esta guirnalda tan alegre. ¿Te apuntas a verlo? Vas a necesitar hilo fino de algodón de los colores que elijas. También lana. Puedes utilizar y reciclar lo que tengas por casa. Pintura acrílica metalizada en color dorado. Unas cuentas de madera, un poco de cuerda de yute, cartón y nuestra pistola de pegamento caliente. Con esta botella de plástico voy a realizar las estrellas. Recorto los laterales. Con un molde en papel dibujo las estrellas. Y luego solo hay que recortarlas. Con la ayuda de un estropajo y un sujetapapeles vamos a crear una herramienta perfecta para pintar nuestras estrellas. Si en vez de deslizarlo le das golpecitos, vas a crear el efecto purpurina. Y así te libras de los inconvenientes de la purpurina. Mientras se seca la primera mano, vamos a continuar haciendo borlas. Ya te expliqué en mi vídeo anterior cómo hacer las borlas de manera muy fácil. Si no lo has visto, te lo recomiendo. Con ese mismo sistema he hecho estas borlas, solo que la lana que se coloca entre los dos cartones es de otro color y ahora he hecho un par de nudos al hilo que me va a servir para enrollar para no perderlo de vista. Asimismo, como es un enrollado muy fino, lo voy asegurando con la pistola de pegamento. Un par de nudos y listo. Así he realizado las 3 borlas que necesito. Ahora voy a realizar 4 borlas más pequeñas en este color. Así han quedado las estrellas con 2 manos de pintura. Y ahora solo queda elaborar los pompones, 6 amarillos y 3 en rojo. Los rojos son más pequeños y los amarillos son más grandes, salvo un par de ellos que también van en tamaño pequeño. Pues ya lo tenemos todo. Los pompones bien igualados con la tijera. Y lo mismo sucede con las borlas, bien recortadas. También tengo 2,5 metros de yute, que es la base para la guirnalda. Pues ya solo queda montarlo todo. Yo lo he hecho guiándome por el original, que es la guirnalda Siwa, que lo puedes ver en la página web de Maisons du Monde. También puedes comprarla allí directamente. Después de colocar cada elemento, lo fijo con un poco de silicona caliente para que no se mueva. Y las estrellas van dobles, así se verá
bonito desde cualquier lado. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a realizar el espejo. No faltes, que ya sabes que paso lista. ¡Hasta pronto!